Bien, este ejercicio que vamos a explicar pretende ilustrar cómo se aplican las propiedades de las potencias, procesos de simplificación de expresiones radicales o expresiones tipo exponencial. En este caso tenemos una fracción elevada a una potencia fraccionaria que uno podría entender entonces que también se puede expresar en forma de radical. Por ejemplo, esta, que es 6a al cubo b a la cuarta sobre 2a a la quinta b a la sexta elevado a la menos 3 quintos, se podría expresar como también la raíz quinta de esta misma expresión a la menos 3. Recuerde que en el caso de la expresión en forma de radical, el denominador se vuelve el índice del radical y el numerador el exponente de la potencia que queda dentro del radical. Pero finalmente, pues como la tenemos así, vamos a simplificarla ya presentada en forma de potencia. En primer lugar, lo que debemos hacer para empezar a simplificar es identificar cómo está compuesta la expresión. Observamos que hay coeficientes que son múltiplos, que son pares y por lo tanto múltiplos de 2. Es decir, que 6 se puede simplificar con el 2 y vamos a ver más adelante cómo. Las bases son iguales, a al cubo y a la quinta, pues son dos expresiones que tienen la misma base, y lo mismo b a la cuarta y b a la sexta, lo que nos deja pensar que efectivamente podemos realizar operaciones aplicando propiedades de las potencias para poderlas simplificar. Vamos a empezar a mirar entonces cómo se hace esa simplificación. En primer lugar, trabajamos con los coeficientes. Esto se hace de la siguiente manera. Decimos que la mitad de 6 es 3 y la mitad de 2 es 1. La forma de expresarlo es pues tachando los dos números y escribiendo encima el número que nos resulta al hacer la división. En este caso sacamos mitad de ambos. Eso nos daría entonces la siguiente expresión. 6 dividido 2 da 3. Los demás términos los dejamos tal como están en la expresión. Continuando, entonces ahora miramos las bases a la 3 y a la quinta y aplicamos una propiedad de las potencias que dice que la división de dos potencias es igual a la misma potencia elevada a la resta de los dos exponentes. Es decir, lo siguiente. Observe que entonces ya no tenemos la a la quinta en el denominador y la expresión quedó 3a a la 3 menos 5. Realizamos la operación, eso nos da 3a a la menos 2 y los demás componentes de la expresión se dejan intactos. Ahora vamos a simplificar la expresión con las bases que son b a la cuarta y b a la sexta. Volvemos a aplicar la misma propiedad. B a la sexta pasa al numerador como b a la menos 6 y entonces nos quedaría b a la 4 menos 6. Esto escrito sería así. Observe que como ya pasamos todo el único término que quedaba, entonces ¿qué dejamos en el denominador? Pues como estos son números que están multiplicando, existe un número que se llama el número neutro de la operación, en este caso la operación multiplicación, y el número neutro es 1. Entonces cuando no hay nada que dejar en un término, dejamos el número 1 porque se asume que 1 multiplica a b a la 6, luego nos queda el número 1. Pero volviendo a la operación de las potencias, b a la 4 menos 6, ¿qué sería? Pues b a la menos 2. Y ya nos queda la expresión de la siguiente manera. 3a a la menos 2, b a la menos 2 sobre 1 elevado a la menos 3 quintos. Fíjense que aquí ya esto está bastante simplificado. Como en esta expresión el denominador es 1, podemos quitarlo. Sencillamente dejar 3a a la menos 2, b a la menos 2 elevado a la menos 3 quintos. Y esto se expresaría de la siguiente manera. Ya no tenemos un número fraccionario, sino una expresión que tiene la forma de un entero, o de una expresión polinómica, llamémoslo así, de un monomio en este caso, elevado a la menos 3 quintos. Entonces, ahora nos preguntamos si esto se puede simplificar más. Una forma de saber esa respuesta es generalmente cuando tenemos exponentes negativos debemos buscar que las expresiones queden con exponentes positivos y ese sería otro camino hacia la simplificación. Entonces veamos qué podemos hacer aquí. Podríamos volver a la expresión fraccionaria donde a y b pasen al denominador y al pasar al denominador nos quedaría con el exponente positivo. Observemos cómo quedaría de la siguiente manera. El número 3 que está multiplicando a estos dos pues queda en el numerador y a y b que están a la menos 2 cada uno pasan como a la 2 b a la 2. Y el exponente lo mantenemos intacto en todo el proceso porque por ahora no nos hemos metido con ese exponente. Ya tenemos la expresión
más simplificada. Ahora veamos qué más podemos hacer. Podemos empezar a mirar cómo eliminar este exponente negativo, no tanto eliminarlo, sino volverlo positivo. Y existen formas de hacerlo. Entonces vamos a tratar de una vez ir a la expresión en forma de radical. Una forma de hacerlo es entendiendo nuevamente que este número en el denominador es el índice del radical y el numerador, que en este caso debe mantenerse con el signo menos 3, es el exponente de la expresión que va a quedar bajo el radical. Entonces, esto expresado en forma radical sería, como el denominador es 5, quedaría raíz quinta de 3 sobre a al cuadrado elevado a la menos 3. Recuerden lo del signo, el signo debe mantenerse. Ahora ya nos falta solamente tratar de que este exponente sea positivo. ¿Y esto cómo se logra? Pues cuando un exponente es positivo, negativo, la forma de volverlo positivo es en un fraccionario pasarlo al denominador. Es decir, que toda esta expresión debería pasar a un denominador de un fraccionario, y al pasar toda la expresión al denominador nos queda aquí un 1. Entonces la expresión ya con exponente positivo es 1 sobre 3 sobre a al cuadrado, b al cuadrado, todo elevado a la más 3, es decir, al cubo. Fíjense que ya aquí cambiamos el signo del exponente. Ahora podemos hacer la operación para que desarrollemos esta potencia. ¿Cómo se desarrolla la potencia? Pues de la siguiente manera. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Eso nos da 27. Y a al cuadrado, b al cuadrado, al cubo es a la 2 por 3, es decir, a la 6, por b a la 2 por 3, b a la 6. Y de esta manera ya desarrollamos la potencia. Ahora, pues como tenemos uno sobre otro fraccionario, pues la forma de simplificarlo es hacer la división de estos dos fraccionarios. La división de este fraccionario se puede hacer de muchas maneras, pero una forma conceptual de entenderla es que el inverso de un fraccionario es también invertir el denominador, se vuelve numerador y el numerador denominador. Efectivamente es lo que va a pasar aquí. Es decir, que 1 sobre 27 sobre a la 6 b a la 6 es a la 6 b a la 6 sobre 27. Fíjense que invertimos el fraccionario. Y ya estamos muy cerca de la versión final de la simplificación. Como tenemos a la 6 b a la 6, entonces observamos que este exponente es mayor que el índice del radical. Cuando el exponente es mayor que el índice radical, es una señal de que lo podemos sacar del radical. ¿Cómo? Expresémoslo de la siguiente manera. A a la 5 b a la 5 por AB. Fíjense que esto es lo mismo que a la 6 b a la 6. Bueno, entonces ahora lo que tenemos es lo siguiente. Para sacar esta expresión del radical, entonces nos quedaría de la siguiente manera. A a la 5 b a la 5, raíz quinta de a a la 5 b a la 5 es AB. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de a al cuadrado es a, porque raíz cúbica de a al cubo es a. Es decir, cuando el exponente y el índice del radical coinciden, pues la expresión puede salir del radical sin ningún exponente, o más bien con el exponente 1. Entonces de esa manera podemos sacar AB y nos queda AB adentro, porque la expresión original era A6B6. Esta es entonces la versión final simplificada del ejercicio.